Bueno, hola. Mirad, en el último vídeo estuvimos viendo cómo, o en los últimos vídeos hemos estado viendo cómo enviar la información a archivos binarios. ¿De acuerdo? Primero estuvimos viendo cómo trabajar directamente con los bytes de manera individual, con los file input stream y file output stream, o mejor aún, con los buffered input stream y buffered output stream, que nos permitían usar un buffer, este y este. Además, en el último vídeo hemos visto cómo podíamos mandar no byte a byte, sino bloques de bytes exactos, de manera que cada bloque de bytes se corresponda pues, con un entero, o con un float, o con un booleano, o incluso con un string, de manera que podíamos mandar todo el bloque de bytes que correspondía con cualquier tipo de dato primitivo o con un string. Y hemos podido hacer cosas como esta. Hicimos un par de programitas que nos permitían hacer una escritura, un archivo binario de una serie de objetos de una clase. Recordad, yo tenía aquí la clase empleado, que tenía ID, nombre y salario. Creaba una serie de empleados, E1, E2 y E3, y podía, aquí tenemos, un segundo, voy a cerrar estas, podíamos crear 3 instancias de empleado y enviarlas al archivo. Hacemos aquí, enviarlas al archivo, y enviábamos campo a campo, el ID, el nombre, el salario, de manera que este nombre en realidad estaba enviando un paquete de bytes que se correspondía exactamente con el contenido del string que hay en nombre. Esta otra instrucción enviaba un paquete de bytes que almacena el salario, que es un double, y así con todo. Y luego, a la hora de recuperarlo, íbamos leyendo los datos del archivo ya empaquetados. Aquí leíamos todos los bytes que correspondan a un entero, todos los bytes que correspondan a un string, todos los bytes que correspondan a un double, y con esos se van componiendo los diferentes valores que utilizo para construir cada empleado, de manera que reconstruyo en este otro programa los empleados que tenía en el programa inicial a partir de los datos que se habían volcado en el archivo. Esto está bien, pero es un poco latoso porque hay que ir trabajando con cada campo que tenga el objeto. Esa es una dificultad, hay que ir uno a uno con cada uno de los campos del objeto. Y no solo eso, estamos hablando de tipos de datos primitivos y de strings. Pero, ¿qué pasa si el objeto tiene propiedades que a su vez son otros objetos? Los strings ya lo son, pero me refiero a otros objetos más complejos, otros objetos hechos por nosotros, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el empleado... Aquí, a ver, por atrás. Vaya, no quiere hacerme caso aquí. ¿Qué pasaría si el empleado tuviese aquí otra propiedad que fuese, por ejemplo, puesto de trabajo? Y ese puesto de trabajo tuviese varias propiedades, fuese una clase que tuviese varias propiedades. Rango, responsabilidad, descripción, qué sé yo, número de empleados a su cargo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ese objeto? ¿Cómo lo transfiero? Porque ya no es un valor primitivo, ni un string. Es un objeto compuesto de varios valores. Bien, pues para dar respuesta a eso, tenemos la serialización, que me permite transferir un objeto del tirón. Y me transfiere todas las variables. Bueno, cuando digo un objeto, realmente no es un objeto lo que se refiere. Recordad que los objetos tienen un estado que viene dado
por sus propiedades y un comportamiento que viene dado por sus métodos. Obviamente lo que transferimos es el estado del objeto, el valor de sus propiedades. Los métodos no, el comportamiento no, porque eso es código, ¿de acuerdo? Es lógica. Bien. Si tengo un objeto que tiene una serie de propiedades, los típicos datos primitivos, strings, y además tiene otras propiedades que son objetos, lo transfiere todo. Y esa propiedad que es un objeto la transferiría también, y si tuviese a su vez otras propiedades dentro que fuesen otros objetos, también los transferiría, con lo cual nos facilita mucho esta labor. Vamos entonces a hacer esto mismo, pero utilizando la llamada serie. Bien, la serialización consiste en convertir un objeto en una serie de bytes, y la deserialización consiste en convertir una serie de bytes en un objeto. Esa serie de bytes podría ser una solicitud a un servidor, o una petición a un servidor, o un envío a través de la red, o lo más frecuente, un volcado a un archivo y una recuperación de un archivo. Es decir, lo que hemos estado haciendo en estos programas anteriores, en la lectura de archivo binario y en la escritura de archivo binario. Vamos a rehacer este programa para utilizar la capacidad de serialización, es decir, la escritura de objetos en bloque. Bien, bueno, pues entonces voy a reducir esto un santiamén, voy a reducirlo, voy a cerrar todo esto y voy a crearme un nuevo proyecto al que voy a llamar IO binario object. La escritura de objetos a binario, no ya de piezas de datos, sino objetos completos. Bien, y para eso voy a, entre otras cosas, voy a copiar estas dos clases y ahora las modifico. Estas dos del data write y las voy a copiar aquí, refactorizando, claro. Bien, pues ya las tengo aquí en el object write y en el object write. Bien, bueno, mirad, estos imports me salen aquí marcados porque en algún momento en la escritura, en la ayuda a la escritura que tiene el editor, me habrá seguramente en los mensajes que me creaba automáticamente para los catch, importaba estas clases, pero no me hacen falta, ¿vale? Bien, bueno, ¿cómo envío objetos al archivo? Pues mirad, antes estábamos viendo que habíamos trabajado con file input stream y buffer input stream para la lectura de bytes sin ningún tipo de empaquetamiento, sino bytes sueltos. File output stream y buffer output stream de manera análoga para el envío de bytes sin ningún tipo de empaquetamiento, y luego para recuperarlos empaquetados o enviarlos empaquetados en función del tipo de dato, el data input y data output stream. Pues tenemos unas clases equivalentes para recuperar todos los bytes de un objeto o enviar todos los bytes de un objeto, y esas clases son las object input stream y object output stream. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan esas clases? Pues de manera muy parecida a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Mirad, vamos a buscar en la ayuda. Vamos a buscar aquí. Mirad, aquí os lo estoy diciendo en la presentación. Dependen directamente o heredan directamente de input stream, ¿vale? No obstante, quiero que veamos, para recordar alguna cosita de las data antes de ver las object, ¿vale? Así que vamos a buscar aquí Java
tenemos, vamos a mirar el input y luego ya pasaremos al output. Por cierto, la documentación oficial sobre esto lo tenéis aquí, y aquí os habla del object streams, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, os habla del object input stream, object output stream. Ok, bien, recordad este input stream, este input stream, que era la clase abstracta de la cual derivaba, aquí tenemos por un lado object input stream, y por otro lado de la filter input stream derivaban tanto la buffered como la data. Bien, esta es la clase que utilizábamos para leer paquetes de datos que se correspondían, perdón, paquetes de bytes que se correspondían con un dato concreto, un int, un double, un boolean, lo que sea. ¿De acuerdo? Y esta, ¿dónde está? Object input stream es la que vamos a usar ahora para leer objetos al completo, ¿vale? Por cierto, un segundo, porque estoy con el write, ¿verdad? Estamos con la escritura. Vamos a ver la escritura primero, hombre. Data input stream. Vamos a ver data output stream. Un segundito, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Data output stream. Y aquí, object output stream está por aquí. Object output stream. Aquí está. Bien. Bueno, pues el data output stream me permitía escribir un tipo de un dato al completo. Qué pesado el telefonito, madre mía. Y object output stream para enviar un objeto completo, ¿vale? Fijaos que data output stream tenía una serie de métodos adicionales porque implementaba data output, una interfaz que le proporcionaba todos los write int, write float, write boolean, write utf, etc. Object output stream implementa object output. Es otra interfaz diferente, pero es una interfaz que hereda de data output, de data output, ¿de acuerdo? Por tanto, todo lo que teníamos, todo lo que se podía hacer con data output stream se podrá hacer con object output stream y más cosas. Bien, no me enrollo más. Para crear un object output stream en un constructor, ¿cómo creamos un constructor? ¿Cómo lo instanciamos? A ver, aquí tenemos, aquí está, el object output stream, a partir de un output stream, como lo hemos hecho siempre, ¿de acuerdo? Así que vamos a crearlo aquí. Creamos un object output stream, es un nuevo object output stream a partir de un file output stream. Me dirá que tengo que importar la clase. Bien, voy a cambiar y le voy a poner, sí, va a seguir usando el empleados dat. Voy a asegurarme de que no está en la carpeta temporal, la carpeta personal, perdón, que está por aquí el empleados, lo borro. Bien, mirad, no se me queja al haber cambiado aquí data por object, no se me queja porque todos estos métodos en realidad puedo usarlos, pero no me merece la pena. No me merece la pena. ¿Por qué? Porque object output stream tiene algunos métodos más, y entre ellos interesa el write
object. Envía un objeto entero. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Yo hago aquí, en vez de usar estas tres líneas, yo utilizo DOS write object el E1. ¿De acuerdo? De igual forma, puedo coger y enviar el 3 y el 2. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ejecutarlo. Me va a decir que me falta un pequeño detallito. No pasa nada. Error al manipular el archivo. ¿De acuerdo? Me ha salido error al manipular el archivo. Bien. Me falta un pequeño detalle, y es que la clase empleado, para que se pueda serializar, tiene que implementar un interfaz con un nombre muy intuitivo, que es serializable. ¿De acuerdo? Implements en minúscula, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿y eso qué implica? Recordad que siempre que implementábamos una interfaz nos decía que ahora teníamos que implementar los métodos correspondientes a esa interfaz. Bueno, pues vamos a ver la interfaz serializable qué métodos tiene. Esto vamos a buscar por aquí, por ejemplo. Aquí mismo, aunque es una versión más antigua. Vale, el interfaz serializable. ¿Qué métodos tiene? Sorpresa, sorpresa. No tiene ningún método. Por tanto, no necesitamos implementar nada. Es casi como una etiqueta que le ponemos a la clase. Va a decir, oye, que pretendo usarla para convertir esos objetos en un churro de datos binario. Solo eso. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar y vamos a ejecutar. Ya está. Construcción exitosa. Si nos venimos aquí, el empleados.dat a las 13:27, o sea, ahora mismo. ¿Vale? Por tanto, fijaos que es muy fácil. Simplemente tengo que decirle que la clase es serializable y ir volcando cada instancia de esa clase en el archivo. ¿Cómo? Usando un object output stream. Además, ya sabemos que esto lo tengo aquí en un try with resources, por tanto no tengo que molestarme en cerrarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto es lo básico. No es tan simple. No es tan simple por lo siguiente. Oye, ¿puedo hacer serializable cualquier clase? No. Casi cualquiera. Si tus componentes son tipos primitivos o strings, sí. Y si además tienes también otras propiedades que sean miembros de una clase que solamente esté formada por primitivos y strings y otras clases también así simples, no hay ningún problema.
¿De acuerdo? Es decir, mientras que todos tus componentes sean serializables, el objeto puede ser declarado como serializable. La clase, perdón, puede ser declarada como serializable. ¿Y qué clases son serializables y cuáles no? ¿Cómo lo sé? Vale, los primitivos son serializables, los strings son serializables. ¿Cualquier otra clase que a mí se me ocurra es serializable? Pues no lo sabemos a priori. Hay que ir mirándolo en la documentación oficial. Es el mejor sitio. Nos venimos aquí y nos vamos a, qué sé yo, vamos a ver aquí. Vamos a ir aquí, área pestaña, a todas las clases. No sé, por orden alfabético no las quiero, madre mía, no, por Dios. Por orden alfabético no las quiero. Yo quiero, por ejemplo, vamos a ver una que hemos usado en algunas ocasiones, Java útil, ¿dónde está por aquí? Java, ya me he perdido. Java. ¿Dónde está? No lo veo. Java base. Bien, en Java base tengo, por ejemplo, el paquete de entrada y salida, el básico del lenguaje. Aquí tengo también Java útil. Bien, pues vamos a ver. Por ejemplo, un array list. ¿Un array list es serializable? Pincho y me dice que implementa la interfaz serializable. Pues sí, yo puedo de un solo pelotazo enviar un array list entero a un archivo. Claro, siempre y cuando los objetos que utilice el array list sean serializables. Por cierto, con los arrays también. Con todas las colecciones en general podéis. Una fecha es serializable. Yo puedo coger una fecha o puedo enviar una fecha a un archivo de esa forma. Pues me dice que es serializable. Y así lo vais a ver en la mayoría. En la mayoría. Hay algunas clases que no, pero son pocas. A ver si encontramos aquí alguna, yo no sé. A ver, en Java.io. No sé si, por ejemplo, una clase file input stream, por ejemplo, pues no es serializable. Eso no se podría mandar, pero bueno, es muy raro tener una clase tuya y que una de sus propiedades sea un file input stream. La inmensa mayoría son serializables y por tanto podremos enviarlas a un archivo. ¿De acuerdo? Así que si tengo una clase cuyas propiedades son todas serializables, la clase se puede serializar. Si alguna de esas propiedades es de alguna clase, pues hay que ver que también sea serializable. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a crearnos en nuestro proyecto, nos vamos a crear, como decíamos antes, una nueva clase a la que vamos a llamar puesto. Es el puesto de trabajo del empleado. De manera que el empleado ya no tendrá un salario, sino que tendrá un puesto, y ese puesto será el que tenga el salario. Vamos allá. Vamos a ponerle aquí un string descripción y double salario. Vamos a crearle un constructor con esos, un constructor con las dos propiedades, y vamos a hacer un toString también, claro.
para poder imprimirlo bien por pantalla. Y lo vamos a poner muy sencillito. Va a ser la descripción seguida del salario. Y ese salario va a ir seguido del símbolo de euros. Sería pues gerente 3.000 euros, operario 1.500 euros, una cosita así por el estilo. Bien, vale, guardamos esta clase y el empleado ya no va a tener un salario, sino que aquí va a tener una propiedad, y esto lo vamos a reescribir ahora todo. Esto lo vamos a reescribir. El salario, el empleado tendrá aquí una propiedad que se llamará, que será de tipo puesto, y le vamos a llamar puesto. Vamos a insertar ahora el constructor con las nuevas condiciones. Bien. Por tanto, para crear un empleado tenemos que proporcionar el ID, el nombre y el puesto. Así que tendremos que cambiar el código que tenemos en el programa principal. Ahora lo haremos. Vamos a crear también de nuevo el toString del empleado, que utilizará a su vez el del puesto. Y lo vamos a crear en la forma, pues el ID entre comillas, entre paréntesis. Vamos a poner el ID entre paréntesis, el ID entre paréntesis seguido del nombre del empleado y luego los datos de su puesto. Bien, el ID entre paréntesis, el nombre y luego el puesto, que recuerdo que era, el puesto nos daba descripción y salario. Bien. Bueno, ya tenemos entonces una clase que tiene una propiedad que es de un tipo de dato primitivo, otra propiedad que es un string y otra propiedad que es una clase hecha por nosotros, que a su vez consta de dos propiedades, un string y un double. Bueno, pues vamos a crear de nuevo ahora los tres datos, los tres empleados que enviamos al archivo. Antes de nada, por si acaso, para que no quepa duda, vamos a borrar el archivo que ya habíamos generado, el archivo que tenía ese nombre, empleados.da, borrado, y ahora lo generaremos de nuevo. Bien, estos errores que aparecen aquí es porque hemos cambiado la composición de los empleados y por tanto estas instancias de los empleados no se están creando bien ahora con la nueva configuración, hay que cambiarla. Aquí, en lugar de darles el salario, hay que darles un puesto de trabajo. Un puesto. Esto está esperando aquí una variable de tipo puesto. Mirad lo que dice el error. El entero o el double, depende de la cifra que le estemos dando, ese valor double no se puede convertir a algo de tipo puesto. El tipo puesto consta de dos datos, un string y un número con decimales. Bueno, pues vamos a construir ese puesto. No tenemos por qué desperdiciar una variable, lo podemos hacer aquí mismo, new puesto, y ese puesto se basa en string. Podemos decir este empleado va a ser, por ejemplo, responsable de ventas, y su salario que le teníamos puesto. Ya no hay problema, ya no se queja. Pues así con los demás. Este otro va a ser director. Bueno, creamos un nuevo puesto con la descripción director y ese salario. Y para este otro lo mismo,
creamos un nuevo puesto operario con el salario que tenía. ¿De acuerdo? Bien, cuando ejecutemos este programa deberá crearse el archivo empleados.dat en la carpeta personal. En la carpeta personal no tenemos ese archivo por ningún sitio. Por cierto, ya os dije que lo de las extensiones, al menos en el caso de Linux, no vale para nada, solamente para indicar. Es muy típico que cuando se trata de datos serializados de Java, muy típico, se utilice la extensión SER. Pero eso es simplemente una especie de convenio, no es una regla que haya que seguir, porque puedes poner la extensión que te dé la gana. Es para que quien lo lea desde fuera, dado que no puede ver su contenido, pues se haga una idea de que son datos serializados procedentes de una aplicación Java. Bien, vamos a ejecutar, a ver si no me he equivocado en nada. Bueno, error al manipular el archivo. Ese error se debe a qué? A ver, hemos dicho que esto puede serializarse si todos sus datos son serializables. El entero es serializable, el string también. Antes, cuando teníamos un salario, era un dato de tipo primitivo y por tanto serializable, pero esto lo hemos cambiado. Ahora es de tipo puesto. Y esa clase serializable, pues no le hemos dicho a Java que lo sea. Se lo decimos aquí. Serializable. Importación. Bien, vamos a probar ahora a ejecutar otra vez. Ese archivo tiene que seguir sin existir todavía. Aquí no existe. Ah, sí, aquí se ha creado, pero mal, porque no ha conseguido meter los datos del puesto. Eliminar. Vamos a avanzar otra vez. Ahora ya no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Necesitamos que todos los componentes sean serializables. Este y por supuesto este de aquí, que no lo es por defecto y tenemos que decírselo nosotros, porque es una clase creada por nosotros. Bueno, todo esto es la escritura. Ahora habría que leer esos datos. Nos vamos a hacer otro proyecto similar. Igual que teníamos el binario data read, binario data write, pues ahora hemos hecho el binario object write, pues ahora vamos a hacer el binario object read para leerlo. Bien, vamos allá. Voy a cerrar primero todas estas pestañas para empezar el limpio y creamos un nuevo proyecto, binario object read. ¿Hay alguna diferencia? No, binario object read. Bien, estas tres mismas clases que tengo las voy a copiar en este nuevo proyecto, refactorizando. Aquí, para que me adapte el nombre del package a este nuevo. Bien, en puesto no hay que hacer ningún cambio porque es la misma clase. En empleado tampoco hay que hacer ningún cambio, es la misma clase. El cambio está en la principal, que ahora en lugar de dedicarme a escribir, voy a leer.
voy a leer. Bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer 3 objetos desde el archivo. Bueno, lo primero es crearme un lector que me permita leer objetos desde el archivo, así que sería un object input stream que se alimenta del file input stream, o que se instancia a partir de un file input stream. Le decimos que nos importe las clases que necesitamos. Vamos a borrar las que ya no necesitamos, fijando los imports, corrigiendo. Fix significa corregir. Y ahora, en lugar de escribir objetos, lo que tengo que hacer es leerlos. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues le diría que el empleado 1 es igual al resultado. Por cierto, esto lo voy a llamar DIS, Data Input Stream. Es el resultado de llamar a un método de this. ¿Qué método? El método readObject. Pero, mirad una cosita. Cuando yo llame al método readObject y lea un objeto al completo, por defecto lo que él me devuelve es un valor de tipo object. Y yo necesito que sea empleado. Yo sé que tiene datos de empleado, pero esto es un método genérico que devuelve objetos. Así que lo que tengo que hacer es un casting forzado. Yo llamo al método readObject. ¿Qué tenéis? Os lo recuerdo. Read. ¿Dónde está aquí? Read. Vaya. Read object. Devuelve un objeto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues hay que forzar ese valor de retorno, hacerle un casting para que lo trate como un empleado. Y aquí me va a dar un aviso, porque se puede producir una excepción, y es que haya un error porque no conozca esa clase, ¿de acuerdo? O porque falle la conversión de la clase. Así que vamos a decirle que capture esa excepción y la trate como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues le ponemos un mensaje. Recordad que los mensajes tendrían que ser significativos para el usuario, no para nosotros. Entonces, que a un usuario le digamos error de clases, a eso a él le suena a chino, es como no decirle nada. Pues podríamos decir error en el mapeo de datos. El mapeo es como se llama típicamente a la conversión de datos de un origen a un destino, de un archivo a una clase, de una clase a otra clase, cualquiera que sea la conversión, ¿vale? Y una vez que, bueno, ahora tendríamos que recoger el siguiente empleado, exactamente igual, el empleado 2 y el empleado 3. Y a continuación, y podríamos en cada uno de ellos, podríamos mostrarlo por pantalla. Sout el E1. ¿Vale? Bueno, vamos a intentarlo. Grabamos y ejecutamos. Uy, error en la aquí ha dado un error en la recompilación. ¿Qué le he dicho? Yo binario object read, ¿dónde lo tengo? Object read. Bien, perdona por la interrupción, a ver si conseguimos terminarlo prontito. A ver,
mirad el error que me da aquí, ¿no? En Object Read me dice, oye, no se ha podido encontrar la clase, ¿eh? Le he cambiado esto para que me saliera el típico mensaje, ¿eh? Los típicos mensajes que da él. Esto. Bien, bueno, ¿qué mensaje está diciéndome? Oye, que no puedo encontrar la clase esta, el my company y yo binario write empleado. Pero un momento, ¿cómo que empleado? ¿Pero por qué me dice object write? Si yo estoy dentro de object read. Bueno, cuando nosotros hemos serializado, cuando hemos convertido el objeto que estábamos convirtiendo, lo hacíamos desde la aplicación de escritura y teníamos la clase en un paquete que se llamaba IO binario object write. Es decir, la clase de los objetos que hemos almacenado es IO binario object write empleado. Y ahora estoy pretendiendo importarlos en otra clase empleado dentro del paquete IO binario object read. Están en diferentes paquetes, por tanto son diferentes clases. Lo que me está diciendo es que no es la misma clase. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo más claro, no tendríamos que haberlo hecho así desde el principio, ¿no? Lo más lógico sería, venimos aquí ¿a dónde está? Al object write, aquí, y vamos a crearnos otro paquete. Vamos a crear un nuevo package que llamamos pues bueno, el package que personal, lo vamos a llamar así, y a ese package personal movemos empleado y puesto, por ejemplo. Los voy a mover aquí y me dice que si los quiero refactorizar, está, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí dos paquetes, el principal y aquí un package personal, ¿de acuerdo? De manera que si ahora miramos, cerramos todo. Si ahora miramos empleado está en el package personal, a secas, ¿ok? Le podría llamar como quisiera. La cosa es que lo que tengo que traer aquí no es empleado y puesto cualesquiera, sino que tengo que copiar este paquete y pegarlo aquí y tener estas dos clases. Y ahora aquí en principal, bueno, fijaos que perdón, antes de seguir en principal de la escritura ahora me aparecen estos dos imports, porque empleado y puesto ya no están en el mismo package. Para usarlo tengo que importarlo. Bien, pues aquí en el principal de la lectura, abre, hombre, ahí, en el principal de la lectura no sabe que es empleado, no sabe que es empleado, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que tengo que hacer es corregir este error. Oye, ¿por qué no importas el empleado que hay en personal? Pues venga, vale, ya está, ya no hay problema. Vale, ¿me da algún otro error? Creo que no, ¿no? No. Bien, vamos a ejecutar ahora. Vamos a ejecutar ahora. Madre mía, con el ahora, bien. Vamos a ejecutar. Y ups, el object write empleado. Ah, bueno, bien, porque el objeto ha sido creado con el anterior. Vale, vamos a generar de nuevo el archivo. Vamos a generar de nuevo el archivo. Vamos a borrarlo. ¿Dónde estoy? En la carpeta personal. Empleado ser, se elimina. Vamos a crearlo ahora desde aquí, desde la nueva forma que tiene la escritura. Desde la nueva forma de la escritura, con lo cual lo que creará son empleados del paquete personal. O bueno, o las propiedades
de cada empleado, vamos a ver, vamos a escribir el archivo, está bien escrito, ya lo tenemos aquí, y ahora vamos a leerlo. Voy a cerrar todo y ahora estamos con la lectura. Vamos a leerlo. Y ahora ya no tenemos problemas, ¿vale? La forma en la que tiene que mostrarse el ID y el nombre, el puesto y el importe. Me he dejado por ahí una llave en el toString. No es mayor problema. Bueno, entonces, ¿qué había ocurrido? Que cuando yo escribía aquí, desde ObjectWrite, empleado era una clase del paquete myCompany io binario ObjectWrite. Cuando los estaba intentando importar a otra clase, empleado, que no era del mismo paquete, sino del paquete io binary object read, no object write. Entonces él dice que no puede hacer un casting forzado de objetos de una clase a otra, aunque en realidad hubiera podido hacerlo, pero él no lo sabe, tiene que ser de la misma clase, ¿de acuerdo? En el caso de la importación de la deserialización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asegurarme de que uso la misma clase, exactamente la misma clase. ¿Eso cómo lo consigo? Bueno, pues lo que he hecho es que esa clase está en un package y ese package lo importaré en cualquier aplicación que quiera yo usar para recuperar esos datos, ¿vale? Esto viene bien para hablar de la utilidad o no utilidad de la serialización. La serialización, ¿cuándo la podremos hacer? Cuando los datos que vamos a volcar a un archivo estén pensados para ser importados con esa misma aplicación o con otra aplicación Java. Es una de las pegas que se le pone a la serialización, aparte de algunas críticas que ha habido a su rendimiento, a su seguridad también, y que hacen que Oracle se plantee el futuro de la serialización. Se sigue utilizando, por supuesto, pero una de las pegas que se le pone es la baja interoperabilidad. Es decir, si yo creo un archivo procedente de una serialización Java, no se puede ese archivo procesar con aplicaciones escritas en otros lenguajes. Tiene que ser una aplicación Java y que además disponga de los paquetes que se utilizaron para escribir ese archivo. Bueno, en un próximo vídeo vamos a seguir tratando algunos de los aspectos de la serialización. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.